Hiruzen es un personaje que muchas veces es calificado de inútil, especialmente por el tema de los Uchiha o el trato hacia Naruto. Sin embargo, yo no creo que decirle inútil sea la palabra correcta. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. A lo que yo me refiero es que decirle inútil o incompetente significa que hay una falta de capacidad para cumplir con sus deberes, ya sea una falta de criterio para tomar decisiones más inteligentes o una falta de carácter, es decir, que le falte la personalidad para imponer su voluntad, pero Hiruzen no es realmente ninguna de estas dos. Esta idea nace de la adaptación del anime que se enfoca en su defecto de ser demasiado blando y lo termina convirtiendo en un completo idiota. Pero en el manga y especialmente las novelas que dan muchos más detalles sobre Hiruzen, el verdadero problema es su actitud. E incluso en los momentos donde parece un inútil por no hacer nada, la verdad es que su inacción es algo voluntario. Y por eso más adelante vamos a ver que de forma textual la misma obra describe a Hiruzen como un hipócrita, pero no como un inútil, porque Hiruzen actúa de una manera tan distinta a lo que él predica que realmente parece que es un completo inútil, cuando en realidad no es tanto así, y de eso vamos a hablar y explicar el por qué para mí es el personaje más hipócrita de este manga y con mucha diferencia. Así que hola, ¿qué tal? Yo soy un tipo random de internet y hoy hablaremos de Hiruzen. ¡Vamos allá! Y para empezar tenemos que hablar de lo más importante: no controló a Danzo, porque este tipo es el causante de una gran cantidad de desgracias en este manga, y probablemente la razón más grande por la que llamamos inútil a Hiruzen es porque nunca pudo controlarlo. Sin embargo, aquí empieza mi problema, porque no se trata de una falta de capacidad. No. Se trata de una falta de voluntad de ponerle un alto a Danzo. Y para explicar mi punto, hablemos del momento más crítico, y me refiero a la masacre Uchiha. Porque lo que sí recuerdan todos es que la orden de iniciar la masacre la dio Danzo, porque él siempre vio a los Uchihas como una amenaza y por eso él quería eliminarlos como sea, y casi siempre nos enfocamos en la culpa de Danzo en la masacre, porque sus acciones terminaron haciendo que la situación sea mucho peor, e incluso fue él quien mató a Chisui. Sin embargo, Hiruzen también participó de lo mismo. No es que tuviera la misma forma de pensar de Danzo, pero sí actuaba de forma similar, porque la idea de dar un golpe de estado nace de la discriminación que sienten los Uchiha después del ataque del Kyuubi, y justamente los altos mandos tienen la sospecha de que un Uchiha estaba detrás de esto, pero es bajo las propias órdenes de Hiruzen que los Anbu tenían una vigilancia de 24 horas sobre el complejo Uchiha. Literalmente tenían puntos de observación por todos lados y querían tenerlos 100% controlados, y esto no es iniciativa de Danzo, porque no solo los Anbu de raíz que pertenecen a Danzo estaban haciendo esto, todo esto es bajo las órdenes de Hiruzen también. Sin embargo, no solo se queda en una vigilancia como tal, porque todos sabemos que Danzo utilizaba Itachi como doble espía. Sin embargo, si Danzo tiene Itachi, Hiruzen tenía a Chisui. Porque sí sabemos que fue Danzo quien estuvo controlando todo el ascenso de Itachi, desde que salió de la academia hasta que se hizo líder de escuadrón en Anbu. Entonces, de Danzo podemos esperar esto: el tipo es un manipulador de primera, pero Hiruzen hizo exactamente lo mismo con Chisui, porque Chisui era un Jounin con misiones normales, es decir, por ejemplo similar a Genma o a Kurenai. Sin embargo, Hiruzen le quitó sus responsabilidades regulares y le dio libertades entre comillas para enfocarse en calmar la insatisfacción Uchiha. En la novela nos explican textualmente que el significado de todo esto es que en la práctica Chisui se había convertido en un miembro de Anbu bajo las órdenes del Hokage, así que en la práctica Hiruzen estaba haciendo exactamente lo mismo que Danzo. Entonces, en este punto lo que quiero que quede claro es que Hiruzen aparentemente es distinto a Danzo, pero en el fondo son iguales. Ambos tenían un doble espía. La novela lo resume diciendo textualmente que Hiruzen, al hacer todo esto, en el fondo estaba haciendo lo mismo que Danzo. Así que la realidad es que Hiruzen estaba de acuerdo con las acciones y por eso no detuvo a Danzo, porque incluso él hacía lo mismo. Y aquí una de las cosas que dice la gente que quiere defender a Hiruzen, porque sí, hay gente que defiende a Hiruzen, aunque usted no lo crea, es que Danzo le jugaba chueco, porque al final Hiruzen no sabía que Danzo mandaría a Itachi a aniquilar a todo su clan. Entonces argumentan que la culpa es principalmente de Danzo, y que el error de Hiruzen es solamente el haber sido engañado. Sin embargo, las cosas no son así exactamente, porque es verdad que Danzo logró engañarlo, y por eso Hiruzen no sabía que se daría la orden para que Itachi mate a su clan.
clan. Sin embargo, Hiruzen sí sabía que los Uchiha serían aniquilados de todas formas, y esto es porque el plan de los Uchiha era obviamente un suicidio. Es decir, Konoha es un grupo de varios clanes, y por más hábiles que sean los Uchiha serían completamente aniquilados si declaran la guerra a toda la aldea. Y es peor sabiendo que Chisui ya estaba muerto, y además Itachi estaba del lado de la aldea. El único realmente competente era Fugaku, porque este tipo se había ganado un respeto merecedor de competir el título de cuarto Hokage con Minato u Orochimaru, pero el resto eran ninjas del promedio. Incluso la novela dice textualmente que el plan era tan ridículo a ojos de Danzo que lo describe de esta manera. Y también hay un caso similar, porque el clan de Kimimaro hizo prácticamente lo mismo que los Uchiha y le declaró la guerra a Kumo Gakure, y su destino fue ser totalmente exterminados, así que Hiruzen era perfectamente consciente de lo que iba a pasar, y el hecho de que pasó tal y como les digo solo demuestra que en realidad Hiruzen estaba de acuerdo con las acciones. Pero el otro argumento que se usa para defender a Hiruzen es que su verdadero pecado era su falta de carácter, que la masacre Uchiha no ocurre porque Hiruzen estuviera de acuerdo, sino porque no tenía la actitud para enfrentarse a Danzo. Sin embargo, las cosas no son así exactamente, y curiosamente el mejor ejemplo es una de las pocas buenas decisiones que tomó Hiruzen, porque sí, hay que reconocer que no todo lo que hizo estaba mal, y me refiero a la razón por la que dejó de ser Hokage la primera vez. Ellos estaban en guerra con Iwagakure, y Konoha ya tenía la ventaja, y analizando la situación está clarísimo que iban a ganar la guerra, especialmente porque tenían a Minato de su lado. Entonces Hiruzen mandó una oferta de paz sin exigir ningún tipo de compensación para poder facilitar las negociaciones, y aquí hubo controversia, porque en Konoha había personas que pensaban que si la guerra terminaba sin recibir ninguna compensación, entonces todos los ninjas que dieron su vida por Konoha habrían muerto en vano. Sin embargo, Hiruzen se mantuvo firme en ponerle fin al conflicto, porque sabía que ellos de todas formas hubieran ganado la guerra si es que continuaba, pero eso implicaría que se perderían muchísimas más vidas. Entonces decidió imponer su voluntad, y para hacerse responsable del descontento de aquellos que querían seguir luchando, decide renunciar a su cargo de Hokage. Entonces Hiruzen sí es alguien demasiado blando, pero cuando él quiere puede mostrar esta determinación y actuar con la voluntad de fuego que tanto predica para priorizar la paz de la aldea, incluso si eso significa enfrentarse a Danzo o a todo el mundo. En resumen, cuando él quiere sí tiene cojones. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y ahora, regresando al punto inicial, no es que Hiruzen no pudiera detener a Danzo, en realidad Hiruzen tenía una postura igual a él. Por eso ahora sí quiero hablar de las razones por las cuales yo lo llamo hipócrita, y en primer lugar es que él engañaba a la aldea. Yo quise empezar hablando precisamente de Danzo porque el planteamiento de la obra es que Danzo representa la oscuridad de la aldea, y él es el encargado de ensuciarse las manos para mantener la paz. Sin embargo, esto significa que Hiruzen también participa en esto, porque él sigue siendo el Hokage. Por ejemplo, en el manga, 10 días antes del golpe de estado, Itachi da su informe indicando el día exacto en que los Uchiha van a actuar, y Danzo toma la iniciativa diciendo que ellos deben golpear antes para evitar las bajas, y al ser una guerra, eso incluye matar a los niños Uchiha, y Hiruzen lo único que hizo fue pedirle que no lo diga delante de Itachi, es decir, literalmente, No enfrente de los niños. pero el gran detalle es que en ningún momento se opuso a la idea de Danzo, solo le pidió que omitiera el comentario en la presencia de Itachi, y es porque él sí estaba de acuerdo con esta decisión. Es por eso que en esta misma escena la novela complementa diciendo que sus palabras solo parecían amables, pero Itachi ya lo había visto. Hiruzen pensaba lo mismo que Danzo, eliminar a los Uchiha y ocultárselo a la aldea. Y aquí es donde alguien podría defender a Hiruzen argumentando que su posición como Hokage lo estaba obligando a estar de acuerdo con Danzo, porque si la diplomacia no funciona, solo queda la guerra. Y eso parece ser bastante lógico, ¿verdad? No exactamente, ya lo sé, ya lo sé. El problema es que en realidad ni siquiera existió la diplomacia, porque Hiruzen inicialmente trató de mantener a raya a los Uchiha usando las cámaras y a Chisui, aunque esto también es cuestionable, porque si los Uchiha se llegaban a enterar de esto, definitivamente hubieran dado el golpe mucho antes, pero al menos hasta ese momento Hiruzen estaba haciendo algo. Sin embargo, cuando Chisui murió, Hiruzen dejó de siquiera hacer el intento, y el anime no lo dice, pero entre la muerte de Chisui y la masacre Uchiha pasó un año completo,
y Hiruzen durante todo ese tiempo no hizo nada. Pero cuando digo nada es literalmente. Nada, pero nada de nada. Porque la novela dice textualmente que Hiruzen jamás habló con Fugaku y mucho menos con los otros partidarios del golpe. Así que no se trató de que Hiruzen no pudo llegar a un acuerdo con Fugaku. En realidad simplemente desperdició el año que le dio la muerte de Chisui. Y lo más descarado es que al enterarse que el golpe iba a ser dentro de 10 días, Hiruzen le pidió a Itachi que le comprara un poquito más de tiempo. Y para Itachi esto fue un enorme insulto para la memoria de Chisui. Y este es el problema, porque las obligaciones que tiene Hiruzen como Hokage no impedían que él tratara de buscar un acuerdo con ellos. Nadie lo forzó a mantenerse alejado de los Uchiha o de siquiera intentar negociar con ellos. Así que sus funciones de Hokage no lo forzaron a tomar ninguna de estas decisiones. Fue voluntad suya el no hacer nada. Por eso la conclusión de este punto es que compartía la hipocresía de los altos mandos. Y no es solamente por su posición de Hokage, es por su propia voluntad. Y la novela describe que Itachi vio la realidad. En el fondo Hiruzen hacía exactamente lo mismo que Danzo. Quizá Danzo era el que terminaba ensuciándose las manos, pero en realidad si analizamos las evidencias, ambos eran igual de culpables. Espero que tengas un amigo como el que yo tenía, que mete las manos en la porquería para que mantengas limpias las tuyas. Yo veo sus manos muy sucias, comisionado. Sin embargo, en esta hipocresía caen todos los altos mandos. Entonces aquí surge la pregunta, ¿realmente existe diferencia entre Hiruzen y Danzo? Porque casi siempre que alguien habla de Hiruzen, ya sea para criticarlo o para defenderlo, lo termina excusando y echándole toda la culpa a Danzo. Por ejemplo, en el tema de Naruto, Hiruzen supuestamente no tuvo la culpa porque fue Danzo el que hizo pública la información de que Naruto tenía el Kyuubi. Y en el tema de la masacre Uchiha, Danzo fue el que dio la orden, así que supuestamente tampoco es culpa de Hiruzen. Casi siempre el malo de la historia es Danzo y Hiruzen solo es el incompetente o el tonto. Sin embargo, ya hemos visto que estos dos en el fondo actúan de igual manera y el pecado de Hiruzen es mucho más que simplemente no haber podido controlar a Danzo. En realidad está de acuerdo con él. Así que ese es el siguiente punto. ¿Cuál es la verdadera diferencia que existe entre Danzo y Hiruzen? Porque ambos comparten varios pensamientos, pero sus acciones se diferencian por el momento en el que deciden actuar. Como ya expliqué anteriormente, el clan Uchiha ya estaba condenado. Si Itachi no los mataba, de todas formas iban a ser aniquilados si empezaban el golpe de estado. El problema es que los Uchihas iban a ser exterminados igual que el clan de Kimimaro, pero la diferencia es el daño que eso le iba a causar a Konoha, porque iba a ser el detonante para una cuarta gran guerra ninja, porque otras aldeas definitivamente iban a aprovechar la oportunidad de destruir Konoha. El clan Uchiha solo iba a terminar suicidándose para darles la oportunidad a las demás naciones de destruir la aldea. Es por todo esto que Danzo intenta actuar antes. Esa es la palabra clave. Danzo actuó antes para evitar una guerra a gran escala que Konoha podría haber perdido. En cambio, Hiruzen se mantenía en espera a que el golpe empezara para actuar después, pero la consecuencia principal iba a ser la misma. Los Uchiha ya estaban muertos. La enorme diferencia es que iba a tener que lidiar con una guerra contra otras naciones. La razón de todo esto lo dice Danzo. Hiruzen es un hombre que necesita un empujón para actuar, y esa parte de su personalidad la podemos ver en el caso de Orochimaru. Ese tipo era peor que los Uchiha. Utilizaba a niños para sus experimentos y el manga muestra cómo los torturaba y mataba en el proceso. Pero cuando lo descubren, como la intención de Orochimaru era simplemente escapar, Hiruzen lo dejó irse, porque este tipo sigue siendo un blandengue con corazón de pollito. Sin embargo, cuando Orochimaru amenaza con destruir Konoha, es cuando Hiruzen recibe ese empujón para tener la determinación de matarlo de una vez por todas. Así que la única diferencia fue el momento en que actuaban, y que al final Danzo sí logró evitar una guerra, cometiendo genocidio, es verdad, pero evitando una guerra a mayor escala. Entonces, si ambos son prácticamente iguales, ¿por qué yo digo que Hiruzen es el mayor hipócrita de este manga? Y es que teniendo en cuenta sus acciones en el manga y la novela, yo concluyo que entre Hiruzen y Danzo hay una diferencia más, que en realidad quiero ampliar y por eso lo voy a poner como el siguiente punto.
Y es que Hiruzen incluso se engañaba a sí mismo. Para entender esto hay que hacernos una pregunta: ¿por qué no hizo nada? Y la respuesta más común es que se trataba de un tonto, o que la mota que fumaba todo el tiempo ya le había hecho efecto. Pero en realidad Hiruzen no es realmente un tonto. Como lo dije antes, el problema es que las adaptaciones del anime hacen ver a Hiruzen como un completo tarado. Por ejemplo, hay una escena de relleno donde Danzo lo manda a matar, pero el plan no le funciona y Hiruzen como castigo simplemente le da un regaño con palabras. Es decir, como quien dice: Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Pero nada más, cuando en la realidad alguien que intenta matar a un líder militar como mínimo se lleva una condena de muerte. Entonces esta es la diferencia entre el Hiruzen de Pierrot y el del manga y las novelas, porque Hiruzen a lo largo de las novelas es alabado por su perspicacia y se describe que era un tipo capaz de leer los pensamientos de otras personas, como Danzo o Itachi. Así que pensar que es un viejo idiota está muy equivocado. El tipo en realidad es un zorro viejo y astuto, y te diría que si Danzo intentaba matar a este Hiruzen, lo mínimo que le esperaba era ser encarcelado por el resto de su vida, porque tampoco creo que Hiruzen lo hubiera matado, porque sigue siendo un viejo demasiado blando, como ya lo mencioné anteriormente, pero sigue siendo alguien extremadamente inteligente y perspicaz, aunque al mismo tiempo la novela menciona que Itachi odiaba esto de Hiruzen, porque siendo tan hábil nunca intentó negociar con los Uchiha. Incluso después de la masacre y antes que Itachi se tuviera que ir, la novela dice textualmente que Itachi tenía ganas de agarrarlo y preguntarle al viejo ese por qué demonios no hizo nada, pero ya era demasiado tarde, y la verdad es que la respuesta no es por su falta de interés, ni tampoco porque Hiruzen no sea consciente de que su falta de acción va a provocar la masacre Uchiha. La realidad es que simplemente fue porque no quiso hacerlo, y me refiero a que voluntariamente decidió mantenerse al margen, porque él también tenía prejuicio en contra de los Uchiha. Como lo dije antes, Hiruzen había ordenado vigilar el complejo Uchiha las 24 horas y además usaba a Chisui como espía para controlarlos. Es por eso que en la novela hay una escena clave para entenderlo, porque Danzo no dejó pasar esta oportunidad y se aprovechó de todo esto que les menciono para sacárselo en cara y de paso avivar el fuego de la rebelión de los Uchiha, porque una de las muchas razones que tenía el clan Uchiha para dar el golpe de estado es porque además de la discriminación que vivía, les bajaron el sueldo. Si esto es un trabajo, tienes que pagarnos. Sí, claro que les pagaré con experiencia. Por órdenes de la aldea fue un recorte del 30% en su presupuesto, y esta fue una idea de Danzo y de los ancianos. Ellos en un principio pidieron reducirles el 40% de sus ingresos de golpe, y como es natural, al comienzo Hiruzen se negó, argumentando que esto solo haría que los Uchiha se sintieran mucho más insatisfechos. Pero el argumento de los ancianos es que en tiempos de paz es innecesario invertir tanto dinero en la policía militar, y si es para evitar que se sientan insatisfechos, es como si solo los estuvieran mimando. Y a este punto quería llegar, porque Hiruzen responde a esto diciendo que no los está mimando, que los Uchiha se tienen que refugiar porque los prejuicios de los demás ancianos, y aquí recalco, según Hiruzen no son sus propios prejuicios, sino los de ellos, obligaron a los Uchihas a ser severamente excluidos en una zona alejada de la aldea. Y lo gracioso es que todo esto lo dice mientras golpea su escritorio y levantando las manos, y Hiruzen incluso los intenta convencer cuestionando qué piensan hacer ellos cuando explote la insatisfacción de los Uchiha. Y aquí es donde Danzo finalmente le dice su verdad, porque le sacó en cara que Hiruzen estaba utilizando a Chisui para este asunto, y Hiruzen se quedó sin palabras, porque Danzo lo está dejando como el hipócrita que es, porque es verdad que Danzo y los ancianos tienen un montón de prejuicios hacia los Uchiha. Sin embargo, Hiruzen es igual a todos ellos. Él ordenó colocar cámaras para controlarlos e incluso está usando un espía doble para mantenerlos a raya. Es básicamente lo mismo que hizo Danzo, entonces él también tiene prejuicios hacia ellos. Y lo peor es que Hiruzen intenta echarle la culpa a los demás ancianos cuando él está en igualdad de condiciones. Y aquí imagina el tipo de persona que tienes que ser para que Danzo, uno de los mayores hijos de fruta de este manga, te deje a ti como hipócrita. Eso dice bastante, pero de paso también le ganó la batalla mental, porque Danzo sabía que pedir una reducción del 40% era demasiado, así que
que simplemente hizo esa propuesta para que Hiruzen lo dejara en 30% más fácilmente. Hay que usar psicología inversa. Y aquí les quiero recordar unas palabras de Naruto. Odio a la gente que se miente a sí misma, porque Hiruzen quizá no odiaba a los Uchiha, pero el hecho de que no sientas odio por alguien no te libra de tener prejuicios, porque sus acciones demuestran indudablemente que él tiene prejuicios sobre ellos. Diría que es una similitud que tiene con Tobirama, el tipo que desayunaba Uchihas, y Tobirama no es que los odie indiscriminadamente, por eso incluso tenía un Uchiha como su subordinado, pero en su caso, durante su mandato fue muy evidente el trato prejuicioso hacia ellos, y hasta el mismo Orochimaru se lo dijo en su cara cuando lo revivió. Entonces Hiruzen fue naturalmente similar, porque no solo fue su alumno favorito, y esta es la razón por la que ni siquiera hizo el intento de negociar con los Uchiha. Y esto es peor, porque él siempre predicó la voluntad de fuego, y él tenía la capacidad de actuar con determinación, como demostró al ponerle fin a la guerra con Iwagakure, pero esa misma voluntad la dejó de lado cuando se trató de una guerra con los Uchiha. Y yo entiendo casos como el de Orochimaru, el tipo ya era un asesino de niños y ya era un desertor cuando lo descubrieron, y obviamente no hay razones para negociar con él, pero los Uchiha todavía eran parte de la aldea, pero Hiruzen no hizo ni siquiera el intento de ser diplomático, y la verdad su inacción es una muestra de sus verdaderos pensamientos. Pero en nombre de la objetividad, tampoco hay que ir al otro extremo, como pensar que sí era un odio genuino hacia los Uchiha, porque la novela dice literalmente que los verdaderos sentimientos de Hiruzen no eran eliminar a este clan, pero sus actos demuestran quién es él en realidad. Pero no es quien seas en el interior, son tus actos los que te definen. Por eso la misma novela, también de forma literal, hace un resumen diciendo textualmente: su actitud estaba llena de justicia propia e hipocresía. Y por algo existe el dicho, el que calla otorga. Así que Hiruzen solo se está engañando a sí mismo. Y justamente lo estaba comparando con Danzo, porque según mi conclusión, Hiruzen es incluso peor, porque Danzo siempre fue transparente con este punto. Es decir, me voy a explicar, el tipo es un ninja, si tiene que mentir descaradamente para lograr sus objetivos, lo va a hacer, si tiene que manipular lo va a hacer, pero cuando tenía que ser sincero con sus subordinados lo era. Él siempre se refirió a sí mismo como el representante de la oscuridad de la aldea. En cambio Hiruzen vivió predicando la voluntad de fuego, diciendo que quería paz, y en varios momentos de su vida sí lo demostró, pero esa misma voluntad de fuego le faltó para superar sus propios prejuicios. Y solo quiero despedirme aclarando una cosa, porque de seguro alguien me dirá por qué no incluí el tema de Naruto, y la razón es que la escena donde Kushina le pide a Hiruzen que lo cuide es un relleno. Mate, eso nunca pasó. Así que en nombre de la objetividad no lo incluyo en este análisis. Así que será tema para otro video. Esto es todo por hoy, así que recuerden que si tienen una opinión distinta a la mía, o si es que quieren recomendar un tema u otro anime del que quieran que hable, yo estoy al tanto. Hasta la próxima.